¿Cómo andan amigos y amigas de la Cátedra Libertaria? Nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo, casi con vergüenza viendo que la última clase se subió allá por el 2018. Volvemos a la Cátedra Libertaria y a la senda del estudio de la anarquía. Para mi grata sorpresa, este proyecto que era la Cátedra Libertaria, que había quedado ahí guardado, escondido en algún rinconcito de algún cajón olvidado, hasta hace muy poquito tiempo gente se seguía suscribiendo al canal, no somos muchos, pero a pesar de eso la gente todavía seguía poniendo algún pulgarcito arriba a las clases y bueno, obviamente eso influyó para querer retomar el estudio de la anarquía y seguir subiendo contenido a la Cátedra Libertaria. Independientemente de esto, este nuevo comenzar de la Cátedra Libertaria trae también algunas ideas para modificar y cambiar un poco la estructura en la cual veníamos trabajando y haciendo los videos. Por supuesto, hay que terminar la clase que quedó inconclusa ya por el 2018, creo yo, de las más aburridas, pero bueno, terminémosla y continuaremos, sí, con una idea de poder mechar un poco clases como las que veníamos haciendo, con las partes históricas, algunas clases biográficas sobre los autores más importantes del anarquismo, pero sí empezar a entrelazar ese tipo de clases con un poco más de actualidad, con un poco más desde lo ideológico y desde la filosofía, que creo que es lo más interesante que tiene el anarquismo, y asimismo también entrelazarlo un poquito con las distintas manifestaciones que va a tener el anarquismo, esto es con las distintas tendencias, para ponerlas en tensión entre ellas, e ir sacando algunas conclusiones. Eh, Dicho todo esto, la idea sería terminar la clase que quedó inconclusa ya por el 2018 con William Godwin y con Max Stirner, y a partir de ahí sí ya empezar a cambiar un poco el panorama de cómo nos veníamos manejando en la cátedra libertaria. Alguna cuestión importante para terminar con esta clase y poder sí ya arrancar con esta programación nueva de la cátedra es que vamos a dar a William Godwin con todos sus pormenores y Max Stirner, que nos va a quedar ahí como el final de la prehistoria del anarquismo, y acá voy a por ahí a deschavar un poco mi tendencia dentro del anarquismo, le vamos a dar a Max Stirner una clase casi que les diría privilegiada, pero en dos razones. La primera, vamos a darle la parte biográfica, ¿bien? La parte biográfica con algunas ideas, digamos, primarias sobre su pensamiento. Vamos a dejar correr un poco más de clases y vamos a volver a retomar con Max Stirner, creo yo, uno de los autores o de los anarquistas, desde mi consideración, anarquista 100%, para algunos autores ya lo vamos a estar viendo un poco discutida, esa posibilidad de ingresarlo absolutamente dentro del anarquismo, pero por sobre todas las cosas, con algo que a mí me interesa mucho, nosotros sabemos claramente que el anarquismo es adogmático, es decir, no podemos seguir un dogma, no hay un dogma del anarquismo, y quien se arroga el derecho a decir esto es anarquismo y esto no, estaría incurriendo en un grave error. Y Max Stirner, en toda su crítica y en ese gran libro que es El único y su propiedad, un poco nos insta a trabajar de esa manera, es decir, a no ser dogmáticos, a abrir, sí, por supuesto, a prestar el oído y a escuchar todas las opiniones, pero siempre manteniendo a salvo el propio criterio. Es decir, escuchemos todo, terminemos nosotros construyendo particularmente la visión sobre el mundo y la visión sobre lo que nos están diciendo. No obstante eso, entonces vamos a concluir con esta clase que habíamos dejado inconclusa y nos vamos a adentrar ya a una nueva programación. El milagro de YouTube es que no sea tan difícil retomar eso que dejamos hace tanto tiempo. Basta con verse las clases que dejamos subidas en el canal como para hacer un breve repaso y ponerse a tono rápidamente. Vamos a intentar finalizar
esa clase que habíamos iniciado bajo el texto de Ángel Capelletti que habíamos denominado Prehistoria del anarquismo. Lo vamos a terminar con dos autores importantes, William Godwin por un lado y Max Stirner. Como dijimos anteriormente, a Max Stirner lo vamos a sobrevolar de manera muy por arriba y lo vamos a retomar dentro de algunas clases en mucha mayor profundidad. Previo a iniciar con William Godwin es importante aclarar que todavía estamos dentro del periodo anterior a que Proudhon se considerara anarquista en un sentido positivo y después de él, ahí sí, poder englobar toda una corriente bien definida de ideas dentro de esa definición de anarquismo. William Godwin los vamos a considerar el padre del anarquismo filosófico y toda su obra va a estar basada en el análisis de la autoridad y del poder. Va a llegar a una conclusión, que el poder lleva íncito, intrínsecamente, una condición corruptora. Acá podemos hacer un paralelismo entre el poder y el gobierno. ¿De qué manera? Es el gobierno quien ejerce el poder. Por lo tanto, se traslada esa condición intrínsecamente corruptora hacia el gobierno. Él considera que el individuo es bueno por naturaleza. De esta manera va a descartar que órdenes externos puedan controlarlo o ayudarlo a organizarse. De esta manera refleja o cimenta lo que nosotros habíamos dicho en una de las primeras clases, una característica muy importante del anarquismo, que es el orden sin coacción externa. Al considerar que el individuo es bueno por naturaleza, va a rechazar al contrato social, es decir, como dice ahí abajo, el falso acuerdo tácito del contractualismo. ¿Y de qué manera y por qué rechaza ese contrato social? Porque es el contrato social la hipótesis fundamental donde se basa el gobierno, la acción del gobierno. ¿Y cómo es esa acción del gobierno? Ejerciendo el poder. ¿Y cómo es ese poder? Corruptor. Por lo tanto, termina por descartar el uso del poder, la autoridad, el gobierno y el contrato social. La última frase de Godwin, de la Filmina de Godwin, nos va a permitir ingresar de manera excepcional al mundo de Max Stirner. Va a decir que el individuo no puede renunciar a su libertad, no puede renunciar a su soberanía sobre sí mismo en detrimento de nada ni de nadie. Toda la obra de Stirner, sobre todo la más importante, el único y su propiedad, va a estar destinada a robustecer la individualidad por sobre los ataques de los colectivos, sobre todo de los colectivos forzosos. Va a considerar que la individualidad no puede desvanecerse en pos de pertenecer a un colectivo. Hay claros ejemplos de esto. Cuando uno pasa a pertenecer a un colectivo, deja de ser uno para ser un montón de personas que cumplen ciertas condiciones o ciertas características comunes. Ahí es donde Max Stirner va a basar toda su crítica. Algo importante, así como Proudhon en su momento dio un sentido positivo al anarquismo por sobre su condición peyorativa, Max Stirner va a hacer un uso positivo del egoísmo y va básicamente a decir que ese egoísmo es la condición indispensable para no perder la personalidad por el ataque de los colectivos. ¿Qué va a considerar como colectivo forzoso? Va a considerarla la sociedad. Como bien dice la Filmina, ese concepto va a distinguir entre el concepto de sociedad o de asociación forzosa, que va a avanzar sus controles por sistemas autoritarios, como por ejemplo es el Estado, y ahí sí va a decir, bueno, ¿qué colectivos pueden darse en una sociedad? ¿Cómo sería una sociedad verdaderamente anarquista? Y acá nos emparentamos bastante a lo que decía William Godwin, va a ser el de libre asociación de individuos. Es decir, la base y el fundamento para que dos o más personas unan sus esfuerzos por necesidades comunes o con objetivos comunes va a ser el aparato volitivo, la libre voluntad, la vocación de juntarse. Y básicamente, ¿qué es lo que nos permite esto? ¿Por qué deja de ser forzoso unirse de manera voluntaria? Puesto que si esa relación, por cualquier motivo, ya no tiene el sentido de seguir, directamente se rompe esa relación y cada uno sigue por su lado
y se habilita a unirse nuevamente con otras o más personas a través de la libre voluntad, de la libre asociación, cosa que no podemos hacer en esta sociedad actual. Cualquiera que vea amenazados sus intereses por parte de los gobiernos actuales, rara vez puede básicamente romper la relación y que ese Estado o ese gobierno lo deje en paz. Lamentablemente eso hoy en día no está pasando. Max Stirner, por supuesto, no está exento de algunas críticas, sobre todo por esta definición de sociedad. Crean ustedes o presten atención que el comunismo libertario, bien, no va a estar del todo de acuerdo con Max Stirner, más allá de que si bien no son exactamente las mismas pretensiones, hasta el comunismo libertario tiene dentro de sus definiciones esa base de libre asociación. El individuo en el anarquismo siempre tiene gran preponderancia, pero no como Max Stirner lo plantea, desde la libre asociación y desde ese rechazo a la sociedad como asociación forzosa que encima está refrendada por sistemas autoritarios. Y si bien podría estar horas y horas hablando de Max Stirner, creo conveniente que este es el cierre para esta clase de la prehistoria del anarquismo. Como dijimos, Max Stirner lo veremos en más detalle un poquito más adelante, sobre todo dos conceptos importantísimos como el de asociación forzosa, que eso nos va a permitir abrir la cabeza de manera exponencial, y el de libre asociación de individuos, con eso que dije anteriormente, con eso del aparato volitivo, con la preponderancia del individuo por sobre los colectivos, sobre todo de los colectivos forzosos. Este tema de la libre asociación de individuos es el tema más discutido. Los que atacan a Max Stirner se basan sobre esto para caracterizarlo como un antisocial, cuando en realidad lo que se está buscando es criticar a la sociedad actual y buscar otra manera de relacionarnos. No nos sigamos metiendo, lo vamos a dejar para más adelante, abierta la discusión. Por supuesto, les pido, después de tanto tiempo y con un poquito de vergüenza, que continúen en las clases de la Cátedra Libertaria, que se sigan suscribiendo, que sigan poniendo un pulgarcito arriba para seguir metiendo clases con todo. Y obviamente nos volvemos a encontrar con más anarquía, nos volvemos a encontrar con más clases de la Cátedra Libertaria. Gracias a todos por haber esperado tanto tiempo para recibir otra nueva clase y nos encontramos en la próxima.